Y es con base en la Biblia que lo que siempre hablamos, tratando de borrar tanta especulación que existe en la calle con respecto a lo uno y a lo otro. ¿Qué es la muerte? Primero, el hombre no fue creado para morir. El hombre no fue hecho para morir. Una de las razones que nos amparan es que cuando Dios hizo los ángeles, los hizo inmortales. Los ángeles no mueren, son seres inmortales. Cuando Dios hizo al hombre, también lo hizo con el propósito de que viviera eternamente. Salomón dice, he aquí que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre inmortal, pero el pecado lo hizo mortal. Lamentablemente, una de las consecuencias de la desobediencia fue ella. Dios le advirtió y le mostró el camino, pero el asunto es que Dios hizo las criaturas con libre albedrío, y por eso son las criaturas las que deciden si obedecen o no. Por eso Dios tuvo que crear las dos cosas, el cielo y el infierno. Teniendo en cuenta que el infierno no fue hecho para el hombre porque el hombre no estaba programado para el infierno. En Mateo capítulo 25 dice, hablando del juicio, dice: id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Da a entender entonces que el infierno no fue preparado para los hombres, sino para el diablo y sus demonios. Pero el hombre, a causa de su desobediencia, él mismo labró su propio destino. Alguien decía, en la construcción de la vida, cada individuo labra su propio destino, y a uno le abre camino en la vida el trabajo que haga. Entonces el hombre fue el que se labró su destino cuando el hombre tomó la decisión de no prestarle atención a Dios, sino de prestarle atención al enemigo. El diablo trató a Dios de mentiroso cuando se acerca donde la primera pareja y le dice: con que Dios os ha dicho. Es decir, puso en duda la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, moriréis. Y el diablo le dice: no, es que Dios sabe. Es decir, hay una suspicacia en las palabras del diablo. Es que Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto del árbol, ese día serán como dioses. Pero como Dios no quiere que alguien sea igual a Él, entonces les hizo advertencia temeraria. Y claro, le comieron cuento al diablo. Y hay que tener en cuenta que al diablo no hay que comerle cuento ni hay que creerle. Al diablo no hay que creerle. Él es padre de mentira desde el principio. Mentiroso, y no solamente mentiroso, sino padre de mentira. Y él es el que juzga y acusa a Dios permanentemente. Dios no es el autor de la maldad. Dios es bueno, Dios es santo, y todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Entonces, la situación que el ser humano vive, no se le puede echar la culpa a Dios, porque Dios no quiere. Dios hizo las cosas bien. El que torció las cosas es el diablo, y él es el que tuerce las cosas para echarle la culpa a Dios y para acusar a Dios de injusto y de malo. Sino que el asunto es que Dios hizo sus criaturas
con libre albedrío, y es el hombre, son sus criaturas, tanto los ángeles como los hombres, los que se labran su propio destino. Nosotros, Adán labró nuestro destino, porque infortunadamente, dice Pablo, dice que aún nosotros que no pecamos a la manera de la transgresión de Adán, también se nos fue imputado el pecado de Adán. Pero hay una gracia de Dios muy especial. El pecado de Adán se nos imputó a nosotros, pero la justicia de Cristo se nos imputó a nosotros también. Cristo vino y quitó el pecado de en medio nuestro, y nos agregó la justicia de Dios. Cuando el hombre pecó, muerte no es exterminio. Esto lo enseñan muchos escépticos, ateos, e inclusive muchas religiones enseñan que la muerte es exterminio total. Es decir, que el hombre murió y chao. Y que por eso no hay que prestarle atención a la eternidad, dicen algunos, porque según ellos la eternidad no existe. Que no hay un futuro, que no hay vida después de la muerte, que el hombre muere y se acabó. No. La palabra muerte quiere decir separación. Cuando Adán pecó, no murió físicamente, sino que primero murió espiritualmente. Segundo, comenzó a morir físicamente. La muerte espiritual fue inmediata porque el hombre nunca más tuvo contacto con Dios. Dios se apartó de él. En el Edén, el hombre y Dios hablaban juntos, caminaban juntos, se miraban de frente. Cuando el hombre pecó, Dios le dio la espalda al hombre y el hombre a Dios. Y se convirtieron los dos en adversarios, y todo el tiempo Dios ha reclamado eso. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Entonces el hombre murió espiritualmente. Nunca más Adán tuvo contacto con Dios. Ese es el primer paso. Murió espiritualmente y las consecuencias vinieron todas después. Pero aunque no murió físicamente, empezó el proceso de muerte. Aunque Adán murió de 950 años, de todas maneras murió. Muerte quiere decir separación, y el hombre se separó de Dios cuando pecó espiritualmente. El espíritu del hombre se separó del espíritu de Dios cuando éste pecó. Y cuando el hombre murió, el espíritu de vida se separa del cuerpo. Entonces el hombre muere y no termina todo. Hablo también con los amigos que a veces piensan, como Pablo llegó a decirlo, utilizando una frase muy común de la calle. Dice: si los muertos no resucitan, dice Pablo, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos y se acabó todo. Si eso fuera así, hermanos y amigos, Cristo no hubiese venido a la tierra a morir por la gente, a salvar la gente. Si Cristo vino a la tierra y se sometió al castigo, es porque Cristo sabe que el hombre, después de que muere, tiene un lugar, un estado y una eternidad. Si no, Cristo ¿a qué hubiera venido? Si al fin y al cabo el hombre muere y se acabó, ¿para qué sirve entonces prepararnos para nada? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Usted encuentra en el Antiguo Testamento repetidas frases como estas: y murió fulano de tal y fue unido a sus padres, y murió este y fue reunido a su pueblo. Es decir, hay una vida después de la muerte, hay una vida
después de la muerte. Tenemos que morir. Y gracias a Adán, a nuestro hermano mayor, gracias a él, él nos condenó a vivir como seres mortales. El pecado hizo mortal al hombre, el pecado de Adán. Pero la justicia de Cristo nos hará inmortales. Entonces, la muerte, ¿qué es? Separación, así sencillo. Si es muerte espiritual, es separación de Dios. Eso lo experimentamos nosotros cuando éramos mundanos. Y eso lo experimenta el creyente que se aparta. ¿Por qué un creyente que se aparta coge un camino totalmente desviado y ya no le importa nada? Hablar, maldecir, emborracharse, cometer toda clase de vilezas, porque él siente que ya la presencia de Dios no está con él. ¿Por qué a usted y a mí el Señor nos ha guardado? ¿Por qué de alguna manera sentimos temor de hacer lo malo? Porque todavía está la presencia de Dios en nuestros corazones y todavía sentimos la salvación, que es la que nos impide pecar. Creo que es verdad. Cuando David pecó, el hombre se envileció de tal manera cuando cometió un adulterio. Ya no le importó lo demás. Pues ya la embarré. Ahora emborrachemos a Urías Eteo. Mintámosle, engañémosle. Y así lo hizo. Como Urías Eteo no se dejó engañar, lo mandó matar. Porque la Biblia dice que un abismo llama a otro. Un pecado llama a otro, una maldad llama a otro, como dice la Biblia, añadiendo pecado a pecado. Cuando una persona peca una o dos veces, ya la presencia de Dios se aleja. Dios todavía está en nosotros y usted siente todavía la presencia de Dios porque conserva algo de temor de Dios. Entonces, cuando David se envileció, se endureció de tal manera que ya no le importaba nada. Esconderse, ocultar y seguir mostrando la cara de rey que tenía, hasta que Dios lo confrontó con su pecado. Y cuando Dios lo confrontó, es ahí donde David tiene que reconocer: contra ti solo he pecado. ¿Pero por qué? Porque la justicia de Dios lo confrontó. Y entonces en la oración decía: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esas son las circunstancias en que un creyente llega cuando se aparta del Señor. Muere espiritualmente. La presencia de Dios se separa de él. Ustedes se acuerdan del rey Saúl. El rey Saúl pensó todo el tiempo de que Dios lo iba a seguir respaldando en todo momento. Igual cosa pensó Sansón. El rey Saúl, en todas sus cosas malas que hizo, pensó que Dios estaba con él. Y recuerdan el capítulo 28 del primer libro de Samuel, cuando él acudió a una pitonisa para que le hiciera volver el espíritu de Samuel que había muerto. Engañosamente eso ocurrió, porque el diablo es el autor de todo engaño. Y claro, hay cosas que Dios ha permitido para reprender al impío. Supuestamente el espíritu de Samuel aparece allí y la sentencia de Samuel a Saúl es esta: ¿no te acuerdas que Dios se ha apartado de ti? Saúl, Dios se ha apartado de ti y Él es tu enemigo. Así que no insistas, estás perdido. Mañana tú y tus hijos y todo Israel estarán en manos de los filisteos, porque Dios se ha apartado de ti.
Aló, hermanos. Sansón. ¿Cuántas veces Sansón jugó con Dalila? Es una historia que ustedes conocen. Y a la última, Sansón dijo, esta vez lo voy a hacer como las otras veces. Y finalmente, ustedes saben que Sansón terminó atrapado. Con Dios no se juega. Con la salvación no se juega. Puede que Dios le dé una, dos oportunidades de que usted, que lo aguante, que lo tolere, que se lo alcahuetee una o dos veces. Pero si usted persiste en eso, llegará el momento en que usted, sin saberlo, Dios se ha apartado de usted. Y volverá la amargura peor que antes. Dice la Biblia, mejor a los que se apartan del Señor, mejor que les hubiera sido no haber conocido el camino de la salvación, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les ha sido dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Que Dios nos guarde, hermanos, porque en el camino estamos, y en el camino donde se resbaló mi hermano, podemos resbalar nosotros también. Por eso tenemos que estar siempre conservando la pureza de nuestra salvación, porque se puede perder. No podemos creer en el cuento de alguna religión que dice, una vez salvo, eternamente salvo, salvo para siempre. No, la salvación hay que cuidarla todos los días.